Latinoamérica, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta programación La Clave con Alfredo Leuco, que hoy de manera atípica estaremos haciendo la cobertura de su programa, pues él está en Israel, en Tel Aviv, y ha visitado hoy a lo largo de esta jornada diferentes ciudades en medio de este conflicto, una ofensiva militar preventiva que ya se ha convertido en un conflicto bélico ni siquiera regional, ya esto el impacto es global. Y en esta jornada vamos a estar revisando el material que Alfredo Leuco ha preparado para nosotros en este programa atípico, reitero. Y el primero nos habla de cómo Israel ha fortalecido, multiplicado su ofensiva desde los diferentes puntos de ataque, tomando en cuenta lo que sucede en el Líbano con Hezbollah, lo que sucede en la Franja de Gaza con el grupo terrorista Hamas y por supuesto el punto central, el régimen islámico iraní. Vamos a mirar este primer fragmento que Alfredo Leuco tiene para nosotros. Adelante. El tema de lo que está sucediendo en el norte de Israel y en el sur del Líbano, este enfrentamiento tan fuerte, tan brutal en estos combates entre las fuerzas de defensa de Israel y el grupo terrorista Hezbollah, vale la pena ponerle la lupa, vale la pena subrayar algunos de los conceptos y de las situaciones que están ocurriendo. Hoy estuve ahí en la ciudad de Metula, que es la última ciudad de Israel en el límite con el Líbano. Allí las sirenas suenan constantemente, advirtiendo el peligro de los misiles que lanza Hezbollah desde el lado del Líbano. Allí las detonaciones son constantes porque el ejército de Israel responde con material, con baterías de artillería, con piezas de artillería que generan un estruendo muy fuerte y un humo negro que se eleva. Pero también es verdad que dentro del Líbano, en el sur, el ejército de Israel está tratando de empujar a Hezbollah para que vaya detrás del río Litani. Los pobladores, los sufridos pobladores de Metula y del resto de las ciudades que están más próximas al Líbano se preocupan, se enojan, están inquietos porque ya después del 7 de octubre tuvieron que irse de sus casas por la cantidad de material explosivo que recibían como lluvia por parte de Hezbollah. Cuando intentaban volver hace muy poquito, reconstruir sus casas, convencerse mutuamente porque todo va a pasar, bueno, se lanza esta guerra contra Irán a la que se suma inmediatamente Hezbollah contra Israel. Hay que estar muy atentos porque hoy el Estado de Israel ha anunciado que ha convocado 450.000 reservistas más para meterse con mayor fuerza y con tropas en el Líbano. Obviamente no van a entrar las 450.000 reservistas, pero está claro que van a reforzar el trabajo por tierra, como en su momento hicieron contra Hamas en Gaza. Así que todo lo que tiene que ver con el conflicto, con los enfrentamientos, con las posibles víctimas, hay que estar muy atentos porque va a recrudecer en los próximos días. Israel tiene un objetivo claro, que es que no haya un solo terrorista más al sur del río Litani, así los pobladores de estas ciudades pueden regresar a sus ciudades y pueden trabajar en paz como es su sueño. Nos cuenta directamente Alfredo Leuco, reitero, desde Tel Aviv, hoy haciendo una cobertura impecable y mostrándonos estos datos específicos. Fíjese que tenemos que hablar de cifras, de 800.000 a 1 millón de personas han tenido que ser desplazados en territorio libanés por estos ataques, el fuego cruzado. Y por supuesto hay que hablar de los objetivos de Israel, un objetivo que es mantener la seguridad de su pueblo en medio de este conflicto, donde Irán amenaza con alargar esta guerra cuanto sea posible. Estados Unidos e Israel tienen en este momento la intención de terminar con esta situación rápida, cumpliendo con sus objetivos: desmantelar al régimen islámico iraní, quitar la capacidad misilística, y en este caso hemos visto de hecho un cambio de cómo Donald Trump ahora parece ceder un poco en lo que es esa transición de la que se hablaba, ¿no? Para decapitar el régimen islámico iraní y colocar a un líder que fuese avalado por los Estados Unidos. Hoy Donald Trump ya deja un nuevo mensaje en su red social Truth Social y dice, bueno, uno,
que esté alineado y esté dispuesto a poder negociar con nosotros. También Donald Trump dijo, es muy tarde para el régimen islámico iraní hoy querer negociar. La realidad es esta, el tiempo se les pasó y nosotros no vamos a aceptar negociaciones, ni mucho menos algo que no sea una rendición incondicional y totalitaria. Pero ¿qué responden desde el lado iraní? Que van a mantener la presión en el estrecho de Hormuz, este estrecho donde pasan unos 20 o pasaban hasta antes del 28 de febrero unos 20 millones de barriles diarios, que por supuesto hoy ya golpean al mundo entero, incluyendo a la Argentina. Lo hemos conversado en cómo esto ha afectado en el precio del petróleo, de la nafta, de la gasolina, del gas en el día a día. También Alfredo Leuco ha cubierto otros puntos, como por ejemplo la convivencia pacífica entre los beduinos y los judíos. Pero ¿quiénes son? Porque este es un tema que llama hoy la atención. Vamos a escuchar a Alfredo Leuco y analizamos juntos lo que comparte con nosotros en el programa La Clave. Hoy de vivir una experiencia realmente apasionante en un pueblo ubicado en el norte de Israel que se llama Sarsir. Es un pueblo con una mayoría de población beduina, una mayoría de población árabe que conviven pacíficamente con judíos. Iba a decir israelíes, pero los dos son israelíes. Los beduinos hacen el servicio militar, van a combatir con el pecho henchido por amor a la patria de Israel. De hecho, han muerto una cantidad de beduinos en distintos frentes de batalla. ¿Qué es lo que vimos allí en ese lugar? Que un misil que mandó Irán generó un verdadero cráter en uno de los barrios más humildes, produjo 300 casas destruidas, 85 heridos. Fue tan grande el impacto, tan doloroso, que el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue a visitar a la gente y a manifestarle su afecto y su cariño. Los beduinos, su palabra significa caminantes en el desierto o viviendo en el aire libre. Son gente que viene trabajando cerca de Israel y muy pegado a Israel hace muchísimo tiempo. Hay que decir que lamentablemente falleció un caballo en uno de los lugares de equitación, en unos lugares donde se crían estos animales, pero por suerte no hubo víctimas fatales. Vimos cómo los negocios, los comercios, los supermercados, están los nombres de los productos escritos tanto en hebreo como en árabe, que estaba terminando el ayuno del Ramadán, que ya le quedan 4 días para finalizar el acto tan sagrado de los musulmanes, y todo era armonía y todo era convivencia. Es un ejemplo. Hay un museo del soldado glorioso y heroico de los beduinos. Ellos tienen un trabajo muy fuerte con árboles de limón, árboles de naranja, y hacen trabajo con hierbas medicinales. Es un ejemplo de que se puede convivir, de que a pesar de las diferencias, de las diferentes religiones, cada uno lleva adelante sus costumbres, cada uno lleva adelante su credo, su fe, se respetan mutuamente, y este ataque del propio Irán fue el primero contra un barrio donde viven musulmanes, donde viven gente que cree en el Islam como ellos. Generó una gran preocupación, un altísimo impacto, y creemos que simultáneamente al dolor por el ataque se trata de un verdadero ejemplo de convivencia pacífica. Bien, estábamos escuchando, ¿no?, la convivencia entre este pueblo beduino, el pueblo judío. Estamos hablando del pueblo beduino, este grupo árabe tradicional, nómada en el desierto, el pueblo judío que por siglos, o sea, estamos hablando de décadas, ¿sí?, en este siglo, ha estado siempre pensando, ¿no?, en ese derecho de existir. Algo que ha llamado la atención es que Irán lo ha dicho públicamente en otras tantas oportunidades, el querer eliminar por completo a Israel. Y esa es la razón por la cual Israel hoy se sostiene, ¿no?, diciendo que está en el derecho, en el deber de proteger a su pueblo. Y lo ha hecho, por supuesto, con el fortalecimiento de su defensa, pero que hoy lo vemos también en un ataque, demostrando supremacía aérea. De hecho, estas imágenes que vemos en pantalla corresponden a cielo israelí.
siendo atacado y interceptando a través de su lo que es la cúpula de hierro y también el nuevo sistema, el Iron Beam, que a través del láser permite de manera mucho más económica derribar todos estos misiles atacados por parte y utilizados por parte de Irán. Una Irán que ha ido es decir, disminución notoria, y lo discutíamos más temprano, la cantidad de misiles balísticos, pero fíjese que no es únicamente los misiles balísticos con lo que cuenta, estos misiles crucero y misiles de mediano alcance, sino también con los Shahed, estos misiles que... Es decir, son los drones con los que han surtido a Rusia, una Rusia que forma parte de Irán en términos de acuerdo militar, no de defensa mutua, pero de acuerdo militar. Recuerden que lo que más ha utilizado Rusia en esta guerra que todavía no termina son estos drones iraníes, y algo que ha aprendido, por supuesto, Zelensky en Ucrania ha sido a evadirlos. Estos mismos drones son de gran preocupación para los Estados Unidos porque estos pueden transportar la capacidad nuclear, y lo que Donald Trump y Estados Unidos en sí hoy sostienen es esa capacidad y lo muy cerca que estuvo Irán de crear esa capacidad, esa bomba nuclear. ¿Para qué? Es una de las grandes interrogantes, porque efectivamente hay países que tienen su capacidad nuclear, pero que también están dentro de un acuerdo. Lo que no podían sostener y creer era justamente en que Irán tuviera un plan de tener capacidad nuclear, pero pacífica. ¿Qué es lo que entiende Irán? Que es un régimen que necesita la capacidad nuclear para poder disuadir y no ser atacado, no ser invadido. Fíjese que eso es lo que ha pasado con países como por ejemplo Corea del Norte, donde Estados Unidos no se ha metido en ninguna otra potencia, precisamente por la capacidad que tienen estos regímenes a través de sus bombas nucleares, de su capacidad nuclear, de sus ojivas, para poder defenderse. Por esa misma razón, un Estados Unidos que busca también siempre negociar a través de sanciones, por un lado, para ser fuerte, o de la diplomacia con el presidente de Rusia en esta guerra. Y es que Rusia es el país que mayor cantidad de ojivas nucleares tiene, por encima inclusive de los Estados Unidos. Bien, otra cosa que ha hecho Irán en esta jornada y que ha sido punto de mucha crítica es el uso de las bombas racimo. Estas bombas racimo que, según el acuerdo que firmaron, aquel tratado en el 2008, esto fue en Dublín, donde un centenar de países, inclusive Argentina, formaron parte de no utilizar esto en la guerra, porque son consideradas armas indiscriminadas. ¿Y por qué? Porque a través de un misil desde el aire, pues envían este misil y este se abre y ahí caen las bombas racimo. Estas no explotan todas, algunas quedan, y esto por supuesto genera que sea todo un escenario minado, y para un ciudadano de a pie tener que vivir en la incertidumbre de que si pisas algo mal y directamente la muerte va a ser el destino seguro, y esto lo digo con mucho lamento. Fíjese que los países que no firmaron este acuerdo, Estados Unidos, China, Pakistán, India, Israel, Irán, y estos, por supuesto, son Rusia, países que generalmente utilizan la fuerza para poder llegar a los puntos a los objetivos a donde quieren alcanzar. Hoy, por supuesto, tenemos la mirada posada en Israel y en Estados Unidos, que se han convertido en grandes aliados, y en un Irán que entiende que no va a ganar a Estados Unidos convencionalmente porque no tiene la capacidad militar, pero sí que le apuesta a una guerra por desgaste. Esto básicamente sería un morir matando. Vamos a morir, pero que cueste. ¿Cuánto le va a costar a los Estados Unidos, tomando en cuenta que ya se vienen las elecciones de medio término en el país? Mientras dejamos ese interrogante para el análisis, miremos el siguiente fragmento que ha preparado Alfredo Leuco también para nosotros, quien está, recuerde, si usted recién se suma a nuestra señal, está hoy enviado especial en Tel Aviv, y desde allí, desde el lugar, con las alarmas sonando, y él corriendo de un lado a otro, nos muestra los detalles. Nos vamos con hablamos de Irán y el ataque a los países vecinos. ¿Cómo queda el Golfo Pérsico? ¿Cómo queda la región en este momento? ¿Es una guerra regional que apunta a ser global? Escuchemos esto. En la táctica que ha elegido el régimen terrorista de los ayatolás con sus vecinos del Golfo Pérsico, hay un nivel de confusión, de contradicción, y que muchos se preguntan de qué manera va a salir y va a enfrentar esa realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Irán está bombardeando, está enviando misiles a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a Jordania, a Bahrein, a tantos países
con los cuales tal vez podría haber hecho algo distinto, una alianza, encontrarse y tratar de enfrentar al enemigo común, lo digo entre comillas, como Estados Unidos e Israel. No, lo bombardean como una forma de decirle, muchachos, echen a los norteamericanos de las bases en cada uno de sus territorios. Demuestren que están del lado nuestro, que están con nosotros y expulsen a los Estados Unidos. Por ahora no lo han logrado, han generado la explosión en depósitos de combustible en algún aeropuerto, han producido que Dubái haya tenido que suspender los vuelos con el tránsito aéreo, el tráfico aéreo que tiene Dubái, luego en las últimas horas lo han restablecido. Pero lo que está ocurriendo con Jordania es muy particular. Ayer estuve en Jordania porque para entrar a Israel no hay otra manera que hacerlo vía terrestre por Jordania. Hay una sola línea aérea que es Royal Jordania que llega al aeropuerto allí en Amán y después por tierra atravesar la frontera y llegar a Israel. Bueno, nos contaban ahí que hubo 7 misiles que venían desde Irán, sí, fueron interceptados por los Estados Unidos con sus propios misiles, pero caen los fragmentos, la gente se asusta y además muchos piensan que políticamente es una engaña pichanga porque dicen que esos misiles no van contra Jordania, van contra Israel y Estados Unidos los ayuda a voltearlos. Por lo tanto, muchos plantean que Estados Unidos debería dejar que esos misiles pasaran de largo sobre los cielos de Jordania. Eso ha generado un debate político, cierta preocupación en la población jordana por el punto de vista que su gobierno tiene, algunas protestas sociales que todavía no han crecido y son muy importantes, pero ya empieza a generar algún tipo de protesta social en Jordania porque Estados Unidos derriba los misiles que van a Israel y no a Jordania y eso genera que fragmentos caigan sobre su país. Hay que estar muy atentos a ese problema. ¿Táctica o suicidio? Decía Alfredo Leuco al principio. Y fíjese que estos misiles que han ido, reitero, desde el primer día, 28 de febrero, cuando esta guerra escala, pues fíjese que fueron muchos ataques numerosos, inclusive a llegar a números muy bajos hasta el 14 de marzo, que fue la fecha últimamente revisada. Y estos misiles en algunas ocasiones han llegado 2 veces a Turquía. En una primera hablábamos de misiles que tal vez fue un error de cálculo, pero después algunos analistas decían, no fue un misil, fueron 16, 15 de estos interceptados por Turquía. Y cuando digo Turquía me refiero a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? El organismo del Tratado Atlántico Norte. ¿Por qué es tan importante la fuerza militar más importante del mundo? Bueno, más poderosa del mundo. Porque ellos se manejan bajo el artículo 5. El artículo 5, que yo he explicado en otras oportunidades, implica que si uno de los países miembros es atacado, los demás están en el deber de apoyarle y defenderle. Si Turquía es atacada directamente por Irán, Turquía forma parte de la OTAN, entonces la OTAN tendría que participar. Recuerda que la situación entre la OTAN y Estados Unidos no es tan sencilla, pues el mismo Donald Trump en varias oportunidades y en reuniones llegó y les dijo, a ustedes los respetan China y Rusia porque Estados Unidos está al medio. Si nosotros damos un paso atrás, a ustedes no los van a respetar más. Y esto es lo que ha traído como resultado que hoy Donald Trump se encuentre, por ejemplo, con un Pedro Sánchez, que en un principio le dijo, no te vamos a prestar las bases militares, que por supuesto si entramos en detalles de si está en el derecho, en el poder, en la capacidad de decirle a Donald Trump de utilizar sus bases militares establecidas así en los acuerdos de la OTAN, pues la realidad es que no. El mismo Donald Trump lo dijo, no necesitamos tu permiso. Si nosotros queremos, vamos y las utilizamos. Pero a esto también hay que sumarle Keir Starmer, el canciller, el premier de Reino Unido, quien uno entiende es de centro izquierda, no es un aliado natural, más bien pragmático de los Estados Unidos y que en un principio se mantuvo neutral, un paso atrás con no a la guerra. De hecho, esas fueron las 4 palabras de Pedro Sánchez. Recuerde, España responde no a la guerra, pero fue del mismo Starmer quien más adelante decide enviar apoyo militar a los Estados Unidos en medio de esta guerra y Donald Trump responde y dice, ya no lo necesitamos.
No tiene sentido que envíes apoyo militar cuando nosotros ya hicimos la parte más fuerte. Y lo veíamos, es decir, a estos dos miembros dar de alguna manera un paso atrás o la espalda, si usted lo prefiere, hacia los Estados Unidos, pero por otra parte, aún Francia, una Francia con Emmanuel Macron, quien deja la neutralidad y envía al Charles de Gaulle al Mediterráneo. Y además envió un mensaje como líder a la propia Unión Europea, pero que hoy tenemos que sumar uno nuevo. Es el canciller alemán, el nuevo canciller alemán, quien le dijo a Donald Trump: no vamos a ser parte de esta coalición que quieres armar para ir a defender el estrecho de Hormuz. Nosotros no empezamos esta guerra la empezó Estados Unidos. No entendemos qué quiere Estados Unidos, no entendemos qué quiere Donald Trump, si no han logrado con su máximo poder, qué vamos a hacer nosotros con nuestras fragatas o nuestro armamento. Por supuesto, la idea de los Estados Unidos en este caso es tener mayor control y mostrarse como un líder poderoso, pero tiene que hacerlo en menor tiempo, porque como hemos conversado en esta misma señal, viene la elección del medio término y en Estados Unidos nos basta mirar por el retrovisor para entender que existe algo llamado la maldición de las midterms elections, la maldición de las elecciones de medio término, que generalmente al gobierno en el mando le va mal. Entonces Estados Unidos en este momento necesita hacer lo que vaya a hacer. ¿Cuáles son sus objetivos? Desmantelar al régimen islámico iraní, quitar su capacidad misilística y tener a un líder, sea quien sea, que lo escoja Irán, pero que pueda estar un poco en la línea con los Estados Unidos y con Israel. Vamos a entender en este momento lo que está pasando desde dentro y para ello Leuco ahora nos muestra más misiles, pero estos que meten miedo, ¿en qué consiste? Vamos a mirar. El arma que suena aquí en el corazón de Tel Aviv. Estoy parando en un hotel que queda sobre la avenida Ayarkon. Estamos al lado del mar, tal vez se escuche un poco el sonido del mar junto a estas playas maravillosas de Tel Aviv. Y ya son dos las ocasiones en las que tuvimos que bajar urgente a básicamente una playa de estacionamiento subterránea. Yo diría que tiene 4 subsuelos la playa de estacionamiento. De hecho, es un hotel importante de una multinacional norteamericana. Y ahí nos encontramos no solamente con vecinos de habitaciones, sino con los bares, la gente de los empleados del hotel y también vecinos que a lo mejor no tienen en su casa un buen mamat, como se le llama al refugio, y bajan al refugio del hotel. El tema de las 3, 4 capas de cúpula de hierro de distintas denominaciones, la flecha, bueno, tantas, funciona, yo le diría, casi a la perfección, porque todo el tiempo están tirando, cada vez menos respecto a cuando comenzó el conflicto, pero estas cúpulas de hierro, estas 3, 4 capas, finalmente los voltean, destruyen esos misiles que vienen básicamente, en este caso, en el centro del país, es decir, de Tel Aviv, que vienen desde Irán. Por lo tanto, a mí no me despierta demasiado temor, uno se acostumbra, la alarma suena rápidamente en el celular, ahí podemos ver una copia, una captura de mi celular de cuando llegan las alarmas. Esta mañana estuvimos en Metula al lado, en la frontera con el Líbano, y también ahí sonaron un montón de veces, muchas veces las alarmas, y esto también tiene que ver con una especie de guerra psicológica, porque a veces tiran como un síntoma de desesperación y para generar mal humor, para generar contradicciones, divisiones entre la gente, peleas, miedo para que los chicos se alteren y que toda la vida familiar se complique realmente. Así que no despierta demasiado temor, pero por supuesto que se siguen al pie de la letra todas las indicaciones del comando del Frente Interno de Israel para evitar cualquier tipo de problema. De hecho, las pocas graves situaciones que ocurrieron fue porque no estaban en los refugios. Otra cosa es el temor que ocurre en el norte de Israel, en Metula, en Kiryat Shmona, porque están sumamente cerca del Líbano, y allí sí se complican las cosas porque el enemigo está a pocos metros. Fíjese que Alfredo Leuco nos mencionaba allí cómo le llegaban estas alarmas y esta especie de guerra psicológica que, en efecto, imagínese usted en su día a día tener que vivir naturalizando esos misiles, naturalizando esas alarmas. Mientras usted piensa en eso, le muestro la captura que nos envió. El mismo Alfredo lo vemos en pantalla, justamente cómo a él le llegaban estas notificaciones. Miremos.
Ahí está, fíjese, esta es una captura de pantalla, fíjese, dice Tel Aviv, en el centro de Tel Aviv y la zona de alerta. Y te indica al lado derecho el time of arrival, el tiempo en el que va a llegar y el que debes dirigirte a un búnker, a un cuarto de protección. Entonces le muestra alarma en Tel Aviv y le dice 1.5 minutes. Esta es una alarma rápida, es 1,5 minutos que tiene para irse a resguardar. Y después te muestra las alertas y las últimas noticias del New Flashes para la ubicación donde se encuentra. Hoy, 16, nos mostraba estas tres, a las 21:05, a las 21:09 y a las 21:09. Fíjense cómo a las 21:05 abajo, estoy leyendo, dice en su área. Próximamente, en los próximos minutos, hay alertas que se esperan o están allí expectantes. Después lo mismo lo reitera y después a las 21:09, es decir, estamos hablando de 4 minutos más tarde. Entonces dice en su área aparece allí un misil en fuego y que entra en el espacio protegido. Esto es lo que está pasando allí en Israel. Hagamos una brevísima pausa. Al regreso tengo voces autorizadas, un experto en Medio Oriente para hablar de este tema. ¿Cómo y cuándo termina esta guerra? Veremos.